Saludos cordiales, doctor García Cuevas Juan Pablo. Los saluda el grupo 5, equipo número 5, la materia innovación al diseño curricular. Vamos a exponer el avance del primer entregable. Nuestro grupo es conformado por la compañera Ana María Quintero, Yurledi González, Sandra Paola Flores Parra, Vito Vladimir Linares Jiménez, Damari González Pinzón, Jimmy Giovanni Bejarano, Jorge Mario Sepúlveda, Doris Elena Yotagri, Magali Zuleima Mujica. Es un placer para todos y esperamos que este avance sea significativo para todos. Nos encontramos con una dificultad dentro de un currículo inadecuado por falta de la contextualización territorial y hemos escogido la institución educativa Villa San Andrés de Aguachica Cesar en el departamento del Cesar, valga la redundancia, en el contexto rural. Sabemos que el mundo enfrenta cambios constantes de demanda al estar de la vanguardia para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sabemos que en Colombia el currículo debe responder a ciertas características sociales, culturales, territoriales de las comunidades educativas, algo que no se tiene muy en cuenta muchas veces, y también se deben garantizar procesos pertinentes y significativos. Por eso, como se decía anteriormente, se ha tomado la institución educativa Villa San Andrés ubicada en el contexto rural. Dentro de ese contexto, tenemos la pregunta orientadora dadas por el doctor de cómo el currículo debe preparar a los estudiantes para enfrentar los retos. Los retos los estaremos viendo en las siguientes diapositivas, y que se debe articular los saberes académicos con los saberes del contexto rural. Esto se refiere a que se debe tener en cuenta la cultura y que se debe tener en cuenta aquellas competencias que manejan las personas que viven en este contexto. Se debe promover aprendizajes situados dentro del contexto, que sean significativos y que estén vinculados directamente con lo que es la vida comunitaria de todas estas personas que están en este lugar. Se debe desarrollar capacidades para la adaptación de estos currículos y para que haya una resolución de problemas como proyecto de vida y que no sea solamente un documento técnico. Y se debe favorecer también a lo que son las trayectorias formativas, que sean flexibles y que sean acordes a la diversidad de ritmos de aprendizaje y los contextos donde están los estudiantes. Dentro de eso, tenemos... Gracias, compañero. Bueno, aquí vemos que el currículo no se limita solamente a un plan de estudios, sino que es un proyecto formativo complejo. Por eso está influido por decisiones políticas que establecen lineamientos y normas educativas, como los planes decenales de educación, que son políticas de Estado, y también se convierten en políticas de gobierno. También por decisiones pedagógicas, donde el docente actúa como planificador y mediador del aprendizaje, y por decisiones culturales, que reconocen los saberes locales y el contexto del territorio. Por esta razón, pues el currículo es un concepto polisémico, porque pues no tiene una única definición universal y su significado varía según el contexto histórico, social y pedagógico, pues que deben analizarse de manera crítica y contextualizada. Continuamos con la compañera Yureldis. Visiones del currículo, una construcción dinámica. El currículo se configura a la escuela como organización institucional y acción pedagógica cotidiana, y pues reconoce el papel activo del docente, según lo menciona Zabaleta en el año 2016. Según Pinar, en el 2016, el currículo debe comprender no solo las experiencias vividas, sino que debe de mirar la historia personal y relacionarlo con este contexto social e interpretarlo y llevarlo a la formación educativa del contexto. Y según López 2020, el currículo debe orientarse al desarrollo de capacidades, las cuales permitan adaptar a los contextos y que estos contextos sean cambiantes y puedan participar de manera crítica en la sociedad. Bueno, hoy en día el currículo tiene un reto muy grande y es el de preparar a los estudiantes no solo para pasar materias, sino también para la vida.
Se trata de que los estudiantes aprendan algo que les sirva a lo largo de su vida laboral y social. En este caso, en un contexto rural, la escuela no es solo un lugar para enseñar contenidos, sino es un espacio donde los estudiantes se relacionan, construyen su identidad y fortalecen su comunidad. Por eso, el currículo debe tener en cuenta el contexto en el que viven los estudiantes, reconocer sus saberes, su cultura y sus prácticas cotidianas. Cuando la educación se conecta con la realidad del entorno, es cuando el aprendizaje tiene mucho más sentido y se vuelve realmente significativo. En cuanto al reto flexibilidad curricular atendiendo la diversidad rural, sabemos que las instituciones educativas rurales, algunas son multigrado, es decir, hay 2 cursos en un mismo salón de clase con un solo maestro, o unitaria cuando es todos los cursos con un solo maestro. Consideramos que cuando nos encontramos con estas aulas multigrado, nos encontramos con diversas edades, diferentes velocidades de aprendizaje y trayectorias educativas discontinuas. Es importante reconocer que vamos a encontrar contextos de vida que inciden directamente en los procesos formativos de los estudiantes. Entonces, es allí donde es necesario e importante pues, ajustar contenidos, metodologías y tiempos escolares según el entorno. Bueno, actualmente en la educación vivimos 2 conceptos, que es la práctica, la brecha que hay entre la realidad y la que nos orienta el MEN, ¿cierto? Entonces tenemos lo declarado, es que hay una educación formativa, que haya una orientación al mejoramiento continuo y al desarrollo integral del estudiante. La realidad es que actualmente hay modelos centrados en la calificación, donde hay indicadores cualitativos priorizados y unos procesos cualitativos limitados. Esto pues desfavorece los procesos académicos en las instituciones educativas. Para dar respuesta a la pregunta ¿qué debe cambiar en la práctica docente? Es transmitir de modelos centrados a calificación a procesos de evaluación formativa auténtica, incorporar la retroalimentación continua como estrategia pedagógica central y utilizar la evaluación para acompañar el aprendizaje y no solo para certificar los resultados de los estudiantes. En este apartado se centra en cómo la pandemia actuó como un revelador del currículo tradicional. En primer lugar, al estar diseñado para la presencialidad permanente, el currículo mostró sus límites ante la respuesta abrupta a la emergencia. De manera simultánea, la crisis visibilizó y profundizó brechas preexistentes como la conectividad, el acceso a recursos y el acompañamiento pedagógico. En consecuencia, el mensaje central de la necesidad urgente de cambio, avanzar hacia un currículo abierto, inclusivo y adaptable. Ante esto, el MEN enfatizó en que se requiere autonomía y capacidad de actualización curricular para responder con flexibilidad ante la desigualdad y futuras emergencias. En nuestra problemática, en el contexto rural, identificamos 4 retos. El primero, la descontextualización del conocimiento. Esto tiene que ver con la desarticulación entre currículo prescrito y la vida cotidiana de los estudiantes rurales. También la rigidez curricular es el segundo reto. Limita la flexibilidad frente a la diversidad de trayectorias educativas y realidades territoriales. Vamos al tercer reto, que son las tensiones evaluativas, y estas son contradicciones, enfoques formativos declarados y prácticas evaluativas tradicionales. Y por último tenemos la preparación para las emergencias, es la escasa capacidad de respuesta ante contextos de emergencia educativa y cambios sociales. Para dar respuesta a la tercera pregunta orientadora sugerida por el docente, ¿qué competencias o aprendizajes clave debe fortalecerse? Tenemos primero la contextualización
a través del diálogo permanente con el territorio, teniendo en cuenta los saberes y la dinámica comunitaria que se maneja en la localidad. Otro es la flexibilidad institucional, teniendo un currículo abierto que permita adaptarse con el respaldo institucional a la comunidad. Tenemos también la evaluación formativa real, que es una resignificación de la evaluación como proceso pedagógico al servicio del aprendizaje. Y tenemos por último la capacidad de resiliencia, la preparación para responder a cambios sociales y escenarios de emergencia educativa. Por último, como conclusión, el currículo debe comprenderse como una construcción situada y dinámica que se redefine permanentemente en relación recíproca entre saber pedagógico, la praxis del docente y las particularidades del territorio, avanzando hacia una educación rural de calidad y equidad. Y por último tenemos las citas. Muchas gracias.